Este es el bloque de lo que es manufactura aditiva, impresión 3D, prototipado rápido, que son las mismas palabras para lo mismo. O sea, fabricar de manera rápida, a corto tiempo, piezas de alta complejidad geométrica con muy poca intervención humana, que la máquina lo haga adicionando material. Ese es básicamente el concepto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es que hasta el momento la economía de escala es la que ha estado presente en todo lo que es manufactura en serie. O sea, mientras más produzco de la misma pieza, más económica me sale, porque de alguna manera el costo fijo se va prorrateando con respecto del volumen de producción y solamente me queda el costo variable. Pero tengo el problema de que la pieza es la misma, a lo sumo podrá cambiar el color tal vez, si es que. Pero en el otro extremo está la idea de un nuevo paradigma de una economía de foco, que le llaman, en donde yo quiero piezas hechas a la medida, con mi forma que yo quiero, con mi material, con mi color, etc. Entonces, claramente la única forma de hacer eso es con esta tecnología que todavía está en desarrollo, que es de manufactura aditiva, donde yo añado material en la forma que quiera, en diferentes tipos de materiales, etc. Y eso genera manufactura personalizada y rápida. Bueno, ya habíamos mencionado en algún video anterior que hay mucha población en el mundo, que toda esta población quiere ser alimentada, quiere ser bien vestida, y por lo tanto hay un desafío donde tal vez la manufactura en serie da abasto, pero después las personas quieren más, ¿cierto? Eso es inevitable y quieren cosas personalizadas, y acá es donde entraría entonces la manufactura aditiva, y este es un ejemplo que apareció en la revista Economy, ¿cierto? Sobre la impresión de un violín Stradivarius con impresión 3D, ¿cierto? Esto ya tiene más de casi 10 años, donde había tecnología en ese entonces para imprimir un violín que sonaba igual a un Stradivarius, pero estaba impreso en un material polimérico probablemente, pero daba la expectativa que a futuro instrumentos tan sofisticados como estos van a poder ser replicados en masa también, producto de esta tecnología de impresión aditiva. ¿Cuáles son los métodos? Pueden ser sustractivos, aditivos o formativos. No vamos a entrar en los aditivos porque esos son los que convoca este video, donde tenemos el sistema inicial, el primero que se lanzó al mercado, fotocurado selectivo, con ultravioletas y polímeros fotopolimerizables, el sinterizado selectivo con polvo de polímero, extrusión guiada, que son las máquinas conocidas como MakerBots, etcétera, de la familia FDM que se llama, y la impresión 3D, que hoy día se usa indistinguiblemente para representar todos estos términos, pero es un proceso particular que vamos a hablar de dentro. Bueno, patentes sobre el proceso existen hace mucho tiempo, ya mencionamos, tomando fotografías de diferentes ángulos, tratando de, a partir de esas imágenes 2D, generar topografía en 3 dimensiones para hacer el molde de este busto, por ejemplo, que ya fue una patente en el año 1904, pero que nunca llegó al mercado. En 1977, otro concepto parecido, pero tampoco llegó al mercado, usando láseres para poder medir y fabricar. Aparece el concepto del voxel, ¿cierto? La idea de pixel tridimensional, que se prende donde hay sólido y donde no se prende hay vacío, que me permite representar entonces objetos tridimensionales a partir de segmentos pequeños de material. La idea del fabricador viene también en este libro de métodos no tradicionales de manufactura, ya hace más de 20 o 25 años, donde una super máquina que tiene materiales, tiene información matemática binaria en 3D, puede fabricar diferentes tipos de piezas sin interacción humana, básicamente. Antiguamente se hablaba de un concepto en WYSIWYG, what you see, what you get, con los procesadores de texto. La idea es que yo podía, desde mi casa, ahora tener una imprenta, porque podía hacer una edición muy bonita de un libro, imprimirla en mi impresora, y me evitaba ir a la editorial y que me lo imprimieran, ¿cierto? Eso mismo se extrapola a objetos volumétricos. Lo que yo veo es lo que yo quiero obtener, ¿cierto? Entonces puedo desarrollar mejores prototipos, fabricar modelos, prótesis, objetos únicos, ¿cierto?
puedo representar funciones matemáticas, datos, ¿cierto? En 3 dimensiones, hacer modelos arquitectónicos de diseño industrial, medicina, joyería, entre otros, ¿cierto? Y lo que se hablaba en algún momento, pero ya casi no tiene sentido hablar de un fax en 3D también. Hoy día eso ya, el fax ya desapareció. Bueno, el concepto de estas máquinas que van produciendo por capas, ¿cierto? Hasta el momento capas planas, pero podrían ser capas tridimensionales en el futuro también, tipo cebollas, ¿cierto? Tener piezas complejas a partir de una máquina, un CAD, un computador y una máquina que adiciona el material. La gracia nuevamente de esto es que yo puedo tener un número infinito de piezas al mismo costo por pieza. Por lo tanto hay un punto de quiebre con respecto a la manufactura convencional donde ese costo baja a medida que aumentan las piezas. Entonces, si voy a hacer lotes pequeños hasta el punto de quiebre, me conviene tener este tipo de tecnología. Para lotes mayores tengo que ir a manufactura en serie. Es un poco libre. Hay un quiebre acá. Donde está ubicado, obviamente hay que usar datos reales, pero hay un punto de quiebre entre la manufactura en serie y la impresión 3D. Y por otro lado, si uno grafica propiedades de materiales y geometría, vemos que hoy día realmente estamos en los modelos y conceptos, prototipos, recién estamos llegando a la manufactura. Pero cada vez va a ser más así y vamos a estar después en piezas que se pueden imprimir y ir directamente a operar en máquinas. Entonces, la primera tecnología que se desarrolló fue la tecnología de SLA, estereolitografía, que hoy día es 3D Systems, una empresa que ya transa en el mercado, una de las grandes de impresión 3D, que en el año 1982-4 aproximadamente lanzó al mercado este concepto donde se tenía un fotopolímero, una resina fotocurable, sensible a la luz ultravioleta, un láser ultravioleta, que como vimos en el video anterior sería un láser exímero, o de helio-cadmio también, que podían permitir generación de luz ultravioleta, y la utilización de algún sistema de modulación de esa luz, obviamente a partir de lo que se llaman espejos galvanométricos, que son espejos conectados a motores que oscilan. No son motores de revolución, son motores que oscilan en un rango angular. Por lo tanto, yo puedo mover la energía lumínica sobre la superficie libre del fotopolímero y generar su solidificación. La batea parte inicialmente de la superficie libre del líquido, baja un poquito, se inunda con el fotopolímero, el láser achura la sección recta que yo creo que solidifique, baja la batea, se llena de líquido nuevamente, puede haber una hoja o una especie de cuchillo que aplana ese líquido para regularizar la altura, fotopolariza el láser, baja la batea, se aplica el líquido, se aplana, se aplica el láser y se repite, se repite, se repite y queda la pieza sumergida. La pieza puede tener interiores, esos interiores van a quedar llenos con líquido, pero yo podría tal vez diseñar un pequeño orificio para que se salga el líquido. Ellos, como tuvieron que lanzar el producto al mercado y fueron los primeros, tuvieron que desarrollar un lenguaje para la información geométrica y crearon lo que se llama la extensión STL de estereolitografía, que básicamente es un conjunto de triángulos donde se indican los vértices de los 3 triángulos en la superficie del material y la normal de esos 3 triángulos. ¿Okay? Es un código de números simplemente donde están los vértices. Entonces, toda superficie se puede triangularizar. ¿Ya? Esto hay que tener cuidado, esto no hay que confundirlo con la generación de malla de elementos finitos, porque no es el mismo concepto. Son triángulos solamente superficiales, no volumétricos. ¿Ya? Y tienen que cumplir algunas características. Por ejemplo, este arreglo de 3 triángulos estaría violando el concepto porque este vértice de estos 2 triángulos estaría compartido con un lado de otro triángulo. Los vértices todos tienen que ser compartidos entre vértices, no pueden estar terminando en lados de triángulo. Entonces, bueno, el algoritmo que malla eso existe, ¿cierto? Es común, pero a veces se equivoca y hay software que detectan eso y corrigen. Después se puede complicar el proceso de reemanación que se llama de corte por capas. Así que es el formato STL que tiene el problema de que es muy masivo en términos de datos. Si yo tengo que hacer una pieza compleja con millones de triángulos, voy a tener millones de datos.
Hoy día eso es malo porque transmitir esos archivos tan grandes es lento. Pero el estándar ya es un estándar y quedó. O sea, hoy día cualquier máquina que entra al mercado tiene que funcionar con STL. Si no, esa es la primera pregunta que alguien me va a decir. ¿Me toma un archivo STL que genero con un CAD cualquiera? Sí, ya, perfecto. Si me dicen que no, oye, pero ¿cómo lo genero? Claro, siempre tengo un problema. Si es que mi CAD que uso genera el archivo de entrada de mi máquina especial, si no, tengo un problema, tengo que cambiar el CAD. Y es un costo, ¿no? Así que bueno. La fotopolimerización es un proceso químico en donde los fotones de UV son capaces de romper moléculas químicas, ¿cierto? Y eso genera radicales. O sea, esta molécula se rompe acá, tiene un radical y ese radical empieza a reaccionar con otras moléculas y va formando un sólido. Ese es el concepto de la fotopolimerización. Y nuevamente, la idea, acá estamos con más claridad, la batea que parte acá arriba va hundiéndose y a medida que se hunde se va formando la pieza. Porque se hunde, no sé, una décima de milímetro y el líquido aledaño sumerge la plataforma. Tengo que esperar que se sumerja completamente, ¿cierto? Para eso usar una cuchilla para que aplane, porque la tensión superficial me podría dejar algún espacio sin líquido, ¿cierto? Y después el láser va y escanea y solidifica. Acá necesito tener soportes porque podría poner una situación donde la pieza empieza a flotar dentro del líquido. Tengo que anclarla. Esos soportes se pueden después retirar. Y lo otro es el acabado superficial, que va a depender de la orientación de la pieza. Obviamente, si logro orientar una pieza en esta, acá no voy a tener acabado superficial, pero acá sí, porque va a estar el efecto escalera, porque todas las capas son bloquecitos de cierto ancho y va a haber un efecto escalera. Esta es la primera máquina que lanzaron al mercado, ¿cierto? Ya en 1988, la SLM 250, entiendo. La Universidad de Chile tuvo esta máquina en el año 95, llegó esta primera máquina acá. Y operó un tiempo, pero venía con un láser de neocadmio que se agotó en su medio activo. Así que reemplazar ese láser era muy costoso. Así que entiendo que esta máquina está en la universidad, también esperando que la arreglen para que funcione, porque toda la otra mecánica es la misma. Valor bastante alto, $250.000 de esa época, y con precisiones de 0.2 a 0.3 milímetros de resolución de espesor de cada parte. Después vemos que Sony en la misma época sacó máquinas también en Japón, pero máquinas que nunca se comercializaron porque estaban restringidas al mercado japonés por temas de patente. ¿Okay? Pero es interesante que Sony fabricó máquinas para su propia industria propia japonesa, que se llama el Solid Creator. Acá probablemente cambiaban también la forma de iluminar, se puede iluminar desde arriba, desde abajo, con láser, con luz también. O sea, hay muchas variantes al proceso. No tiene por qué ser solamente desde arriba. Puedo tener un vidrio, poner la máquina, la fotocomunicación de abajo y esto va creciendo hacia abajo, por así decirlo. Y esta batería también va subiendo, etc. O sea, ahí la imaginación da para mucho y todavía implica que a alguien se le puede ocurrir alguna manera nueva de fabricar esto. Y bueno, si es patentable podría desarrollar una nueva máquina. Todavía hay caminos. Ejemplo reciente, Foam Labs, Estados Unidos vende una máquina no a $250.000, sino a $5.000, que es básicamente lo mismo, donde también ellos imprimen por abajo con un sistema láser y espejo cartonómetro. Ocupan sus propias resinas fotocurables también, así que han logrado, o sea, la tecnología se ha empezado a masificar. Lo que ha ocurrido es que a veces estas empresas son compradas por las empresas grandes. Entonces, se podría decir, ya yo compro Forland para yo tener solamente la tecnología de este tipo bajo mi empresa. Ejemplos de la época, ¿cierto? Martillos, componentes de automóviles para probar la parte geométrica, y se fabrican con estas máquinas de sellar. Los israelitas generaron una máquina parecida, se llama Cubital, muy grande, donde su base fotorresina curable, pero en vez de láser era luz directa UV, pero tenía todo un proceso de mecanización, de aplicación de cera para sostener la pieza, era mucho más compleja, todo un ciclo, y que permitía hacer piezas de mayor tamaño. Y lo que ocupaban básicamente en vez de escaneo láser eran placas iguales a las de las fotocopiadoras para de alguna manera proyectar la sección recta. O sea, como que se imprimía la sección recta
se proyectaba a través de luz y se volvía a imprimir en una pantalla. Era como usar una especie de pantalla LCD de hoy día que permitiera que la luz atravesara en la zona donde quiero que llegara la polarización. Pero además tiene una serie de aplicaciones de cera para anclar la pieza, mecanización para nivelarla y aplicación de la resina. Ejemplos de pieza, una pieza Lego, y este es un archivo que uno puede bajar de internet, que es realmente la prueba de fuego para estas máquinas, que es básicamente un sistema de engranes que si yo imprimo y queda bien impreso con las tolerancias necesarias, yo muevo un engrane y se mueven todos. Es un desafío, un benchmark, por así decirlo. Bueno, casi en paralelo viene la tecnología SLS que se desarrolla en Estados Unidos también. SLA se desarrolla por un privado. SLS se desarrolla en la Universidad de Texas, en Austin, a través de un alumno, ¿cierto?, su profesor, que toman elementos de varias partes y logran generar su propio patente. Dos bateas, una batea de polvo virgen que se traspasa a la segunda batea, donde se va aplicando calor a la superficie libre, donde está el polvo, se funde, se solidifica, baja el pistón, se aplica material, se ocupa un rodillo que tiene que ir contra giro para que pasa bien el polvo, no se acumule, no se genere un montículo, y la pieza queda enterrada. Después hay que subirla, desenterrarla, limpiarla. Si hay material interior habría que hacer una ranura para sacarlo. En la SLA, como es líquido, como un hoyito más, sale por gravedad, etc. La base de esto es elevar la temperatura de la cámara a unos 5 grados por debajo del punto de fusión del material, y sobre todo si es que un polímero, eso es bastante más factible. O sea, si se funde a 160 grados, elevo la temperatura a 165, a 155, y ocupo un láser de baja potencia, 10, 20, 30 watts, para adicionar esos 5 grados de temperatura. Con eso evito la expansión térmica, porque está todo expandido ya a 155, y se evita las contracciones. El problema es que si me paso, como indicaba también, después puedo generar literalmente que todo el material se funda en la superficie, queda como una tortilla. Hay que sacarla, aplanar el polvo y volver a comenzar. Tiene sus desventajas. Bueno, en metales ese paradigma es factible de hacer, pero requiere entonces subir temperatura a los puntos de fusiones del acero, 1400 grados, del cobre 1000 grados. Casi imposible, porque la pieza está hecha de metal. Entonces, si está todo a 1000 grados, es difícil tener piezas mecánicas en ese ambiente. Pero ese fue el paradigma por mucho tiempo, hasta que empezó a haber un advenimiento de láseres más potentes, más focalizables, velocidades de espejo más rápidas, empezó a haber capas menores, polvos más finos, que permitió olvidarse de eso y trabajar a temperatura ambiente, literalmente, y lograr piezas metálicas. Eso se logró. La sinterización, como muchos sabemos, es básicamente la unión de estas partículas en cuellos que por temperatura y presión produce difusión. Entonces se produce una unión no por derretimiento, pero este es un proceso que se hace a presión ambiente, así que no es con presión alta. Así que si es una sinterización, es una sinterización sin presión. Eso es el número uno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Bueno, realmente lo que está pasando, que si bien se llama sinterización láser, es un fundido, es una sinterización parcial, donde yo fundo parte de estas partículas, el líquido escurre y pega. O sea, tal vez no una fusión total del polvo, pero sí una parcial que une. Eso le llama una especie de sinterización en fase líquida. ¿Okay? Así que eso es bueno también aclararlo, porque eso no se piensa que es pura sinterización. No, acá no hay presión. Uno podría pensar, tal vez lo que tengo que hacer ahora es un sistema donde aplico presión de alguna manera al polvo, pero hay temas de control, ¿cierto? Estoy deformando el polvo y, o sea, una cosa por otra, pero no es posible pensar de alguna manera aplicar presión localmente para que se vaya realmente sinterizando el polvo. Y también la sintetización requiere tiempo. O sea, la sintetización no ocurre en un segundo, ocurre en horas, a alta temperatura y con alta presión. Entonces hay que tener un poquito de, no cuidado, sino de saber qué es lo que realmente está pasando en el proceso, que el nombre diga por él. Bueno, esta es una máquina que tenemos en el laboratorio, que proviene de este laboratorio en Texas, las primeras máquinas beta, que nos permitió imprimir piezas, ¿cierto? Este es el Infocat, la pieza impresa, piezas que hacían los alumnos en ese momento, ¿cierto? Unos 15 años atrás en el laboratorio latín de LASA. No vamos a hablar mucho más de esto. Sí, importante nomás, un tema que lo conversé hace poco,
Muchas veces una manera de sinterizar, y veamos si es que tenemos algo de intermedio. Por ejemplo, este caso. Acá son piezas metálicas sinterizadas con estas máquinas. ¿Cómo funciona esta tecnología? No es una sintetización directa. Tengo que hacer un proceso posterior, así que se llama un proceso indirecto y que consiste en lo siguiente. Yo quiero una pieza metálica, que generalmente va a ser una mezcla de dos metales. Un metal como acero inoxidable, en polvo, y un infiltrante, cobre. ¿Qué es lo que hago? Yo tengo primero polvo de acero inoxidable, lo mezclo con un polímero, hago una mezcla, una harina mezclada de polímero, acero inoxidable, imprimo con esa mezcla, el polímero se funde con el láser, o sea, puedo elevar la temperatura a la fusión del polímero, los 150 grados, el láser añade 10 grados, se funde el polímero, pega al metal, saco una pieza verde, que es muy frágil, muy harinosa, pero esa pieza que tiene la geometría la puedo ahora poner en un horno y la infiltro con un metal de menor punto de fusión, como el cobre. Tengo un acero que se funde a 1500 grados, la pongo en un baño líquido de cobre a 1000 grados y se va a chupar entonces todo ese líquido como una esponja. ¿Por qué? Porque esa pieza no es sólida 100%, debe tener un 60% de densidad, porque básicamente es una pegatina de polímero con partículas de acero inoxidable. Ok, pero el cobre, por capilaridad, entra como si fuera una esponja, el polímero se evapora, sale y logro tener la pieza sólida ahora. Pero es un material compuesto de acero inoxidable y cobre. Me permite hacer piezas robustas, manipulables, moldes para series cortas, tal vez 100 inyecciones de plástico, pero no es una pieza metálica pura. Pero también acá viene un problema que no es menor, que si le pongo mucho polímero en este proceso, podría ser que ese polímero al vaporizarse, expandirse, rompa la pieza verde, y me la llene de grietas. Entonces, si después el cobre no es capaz de infiltrar bien eso, voy a tener una pieza de poca resistencia. Pieza metálica, de una forma compleja, lo que yo quiera, muy útil para mostrar, para visualizar, pero no va a tener utilidad. Entonces, esto es lo que se llamó la sinterización láser selectiva, indirecta, pero que ya ha sido reemplazada completamente por la tecnología SLM. Bueno, acá estamos con el inventor de la impresión 3D, ¿cierto? Carl Becker y dos alumnos de la universidad, Ricardo Díaz, que trabaja en SpaceX, ¿cierto? Y Felipe Amado, que hizo su doctorado en Suiza en estos mismos temas. Estamos en la conferencia de CSF el año 2006. Bien, siguiendo con las tecnologías rápidamente, la tecnología hélicis consistía en aplicar un rodillo de papel, un papel que tenía pegamento en la parte inferior o en la parte trasera, se pone el papel, con un láser se corta la sección recta, se saca de alguna manera la sección recta y la base, se sale, se pone una capa nueva de papel, aparece un rodillo que aplana esto, entonces voy capa a capa de papel, poniendo papel sobre papel sobre papel, con pegamento y cortado con la sección recta. ¿Qué termina esto? En un bloque enorme, un cubo gigante de papel, que yo puedo cuadricular con el láser, en la zona donde quiero después con un cincel sacarle el exceso de material. Tiene que haber un trabajo manual, una mecanización, como sea, manual o con CNC, lo que yo quiera. Y saco una pieza volumétrica de papel que podría ser casi como madera. Esa técnica se llama hélicis y se llama LOM, es manufactura por objetos laminados. Entiendo que Maestranza Neptuno tiene una LOM en Antofagasta, en Iquique, que le sirvió mucho en su momento y después se reocupan para hacer moldes de madera. El alma de madera la imprimen de esta manera, para hacer los moldes. Pero la tecnología, la empresa misma desapareció, murió, y han aparecido otras donde en vez de papel aplican scotch tape. Entonces van aplicando cinta adhesiva, cortan con láser o con cuchilla, cinta adhesiva y van sacando un material polimérico, una pieza de plástico. Es como poner muchos pedacitos de scotch uno sobre otro, termino con un bloque de polímero. Así que eso, otro ejemplo también que se aprecia la tecnología.
¿cierto? La idea del láser justamente es para cortar el contorno, no es para fundir ni nada, ni fotopolimizar, es cortar la zona y poder despegar el papel y que pase la nueva capa de papel. ¿Esa es la idea? Y después vamos a lo que es FDM. Este ha sido el éxito total y esto nació de una empresa que se llama Stratasys, que también hoy día es de las grandes, está en la bolsa, formada por dos ingenieros, Scott y Lisa, que le hicieron, cuenta la historia, un juguete a su hija con una pistola de pegamento. Y FDM es lo que hoy día se conoce como impresión 3D, como MakerBot. Ha proliferado, porque las patentes duran 20 años, esto se desarrolló también en los años 80, ya en 2010 las patentes caducaron, las patentes matrices, por así decir, y todo el mundo empezó a hacer estas máquinas en sus casas, ¿cierto? Y se desarrolló un mercado, y hoy día uno puede tener una impresora de este tipo, tal vez por 100, 300 dólares o menos, incluso, ¿cierto? Y ponerse a imprimir cosas de plástico, y eso hoy día es un hecho. ¿Cuál es la idea? Simplemente un filamento de polímero que pasa por una boquilla, la boquilla se calienta y la presión que hace un rodillo sobre el filamento empuja ese material que sale como semifundido y va haciendo la figura en 3 dimensiones. Y a medida que sube, va construyendo. Entonces es aditivo, es en 3D con polímero fundido. Las temperaturas de los polímeros son 150 grados, 100 grados máximo en ABS, filamentos de también boquillas que pueden estar del orden de, o filamentos que van de 1 milímetro de espesor, y boquillas de 0,3, ¿cierto? Pero dependiendo de la velocidad yo puedo lograr hasta 0,1 milímetro de espesor del filamento. La misma idea. Ejemplos también para prototipar frontis de automóviles, que se hacen con máquinas más grandes, ¿cierto? Para probar antes de mandar a hacer una matriz de inyección de plástico. MakerBot, Replicator 2 fue el suceso. Esto fue tan grande el éxito que Stratasys compró MakerBot, ¿cierto? Y la historia es que compró esta empresa tipo garage, entre comillas, por 500 millones de dólares. Pero obviamente la empresa antes ya había pasado por Autodesk. Autodesk ya estaba muy interesado en MakerBot. Estas fueron como las mejores máquinas alternativas de esa época. Pero hoy día siguen proliferando diferentes variantes de la misma tecnología. Gigabot es una de ellas, que tiene Gigabot especial, que fue lanzada desde Chile. Fue lanzada en el año 2013 a través del programa Chile Startup, donde la Corfo le pasó a la empresa RE3D, no sé, 20, 50 mil dólares para que terminara el diseño y la fabricación acá en Chile y lanzara la máquina desde Chile. Okay. Así que es básicamente una FDM en tamaño grande y eso le llaman Gigabot. Hoy día ellos, entre otras cosas, se dedican a la industria de los maniquís, ¿cierto? Porque puedes imprimir piezas grandes, casi de tamaño humano. Pero no tiene ninguna otra ciencia más allá nomás del tamaño. O sea, el florero, piezas grandes, ¿cierto? El filamento más grueso también, pero es la misma cosa. Y acá donde viene la tecnología impresión 3D, 3D printing, que la cual después se unió el resto, toda la familia de manufactura aditiva hoy día se le da la impresión 3D, pero impresión 3D es la tecnología que se llama, o que fue lanzada por la empresa Z Corp, que fue una empresa que salió del MIT. ¿Cierto? Profesores en MIT desarrollaron esta tecnología también en los años, fines de los años 80, muy parecida a la tecnología de Carl Decker de impresión de sintetización láser. Simplemente que con un láser ocupamos un cartucho de tinta que dispensa líquido o tinta. La tinta básicamente es agua con alcohol y un pigmento. Acá lo que uno hace es toma el cartucho HP, lo purga y le pone un líquido adentro e imprime con ese líquido. Y en vez de hojas de papel tengo un polvo que podría ser, o que mejor dicho partió siendo yeso, porque fragua con el agua y no tengo tampoco que aplicar presión ni nada. Sale una pieza de la máquina también, porque se hace capa a capa, se aplica material, el rodillo tiene que ser antigiro, el mismo rodillo que desarrolló Carl Decker, por lo tanto estas máquinas pagaron patente por usar ese rodillo antigiro. La pieza queda hundida, enterrada, hay que desenterrarla, limpiarla, pero queda una pieza no utilizable, ¿cierto? Es muy también verde, muy frágil, harinosa también, entonces hay que infiltrarla. ¿Con qué? Con un polímero. Cianoacrilato, poliéster, cualquier polímero líquido que cure, se la va a tragar como una esponja y no pierde no se distorsiona la pieza.
Así que se partió con sulfato de calcio y esta empresa fue comprada por 3D Systems también, fue fagocitada por 3D Systems. Hoy día ya no existe Z Corporation. El mismo concepto, la idea de aplicar material, pistón, aplicar tinta, bajar, ¿cierto? Como es con impresión, podemos tener piezas de color, no hay problema con eso. Eso fue un plus y fue lo que hizo diferenciar esta tecnología de otras, ¿cierto? La tecnología de los cabezales es múltiple, pero la que se usa es básicamente por dispensión de líquido por burbuja. ¿Okay? Hay variantes donde también en vez de tinta se inyecta directamente un polímero al polvo y sale todo directamente de la máquina. ¿Okay? Estos cabezales que inyectan por burbuja, básicamente es una placa que está perforada con agujeros pequeñísimos, submilimétricos. El líquido no puede pasar por tensión superficial porque no hay tampoco un aparato que empuje, entonces tiene un calefactor, una punta caliente eléctrica que al calentar hace bullir el agua, se genera una burbuja que explota y saca el líquido por el agujerito. Ese es el típico de la impresora Bubble Jet. Micro burbujas por resistencia eléctrica que pasan por unos micro orificios. Después están los cabezales que son tipo piezoeléctrico, donde tengo realmente un micro pistón que empuja. Esas no necesitan tener temperatura. Bueno, también los agujeros son pequeñísimos, ¿cierto? Acá hay otras variantes de la misma máquina, ¿cierto? Vamos a saltar. Otra máquina también que realmente no llegó al mercado, pero fue interesante, Solidika. Solidika lo que hacía era aplicar láminas de aluminio, de rosafoil, una sobre otra, y con ultrasonido, como ya dijimos, que se usa para soldadura, ir soldando una lámina con otra. Y así finalmente lograr una pieza, un bloque de aluminio sólido, pero en el cual yo podía embeber sensores o fibra óptica. Y con eso empezar a tener ahora piezas, por ejemplo, de aluminio, que a su vez yo podía meter en un molde y poder capturar la temperatura en el molde de inyección, la presión. Así que eso ha sido muy interesante, poder sensorizar estas piezas que son resultantes para poder sacar información y mejorar los procesos de inyección, que son procesos en serie, donde necesito el control. Finalmente, la tecnología SLM, que es la que está en boga y deberíamos estar recibiendo esta máquina, espero, en enero. Es igual que la sinterización láser. Históricamente hubieron problemas de patente entre Estados Unidos y Alemania por esta tecnología. Ganó Estados Unidos, en particular el estado de Texas. Alemania tuvo que limitarse a tener sus máquinas para su mercado por un tiempo, pero ellos pueden desarrollar una tecnología SLM, que es esta variante donde no hay que calentar el polvo a temperatura cercana al punto de fusión, sino que con láseres más potentes, a velocidades más rápidas, polvos más finos, capas más delgadas, se logra el mismo efecto. Pero es la misma idea: esparcir polvo metálico con un láser, fundir la sección recta. Sentamos polvo, láser y obtengo la pieza ahora directamente en metal. ¿Okay? Ejemplos: canales conformales para sistemas de enfriamiento en moldes, que con esto enfrío más rápido, puedo inyectar más rápido. Entonces básicamente la mejora en producción paga la máquina. Es un poco así se vende esto. La empresa que produce la tecnología es EOS en Alemania, y ellos fueron los primeros en fabricarla, pero después surgieron una serie de otras máquinas o empresas adicionales de la misma tecnología, porque realmente ya la patente se liberó. Realmente esta cosa de tirar polvo y un láser encima de dos pistones, eso ya lo hace cualquiera, ¿no? Ahí no hay ninguna protección. Así que la manera en que ellos venden es un caso de estudios que se autopagan, por así decirlo. Entonces, ellos llaman su tecnología DMLS, Direct Metal Laser Sintering, en vez de SLS, para también diferenciarse de la tecnología original. Este otro ejemplo, esta pieza me tocó verla cuando vino un muchacho de Alemania a vender máquinas en 2010. Esto es un combustor de un motor de helicóptero en un tonel y todo perforado, una cosa impresionante. Ser un ejemplo también de a lo que puede llegar la tecnología para hacer piezas de alta complejidad y evitarse muchos pasos de fabricación y tal vez reducir el costo de un motor de un helicóptero.
Acá donde surge un concepto interesante, yo podría comparar el sistema SLS con el DMSLS, porque acá lo que yo hago, cuando tengo un delta N hasta el punto de fusión y acá no. Entonces yo puedo hacer un modelo muy simple de balance de energía, con calentamiento, sin calentamiento, y ver cómo cambiarían los parámetros del proceso. Tal vez con la misma potencia y velocidad, cuánto más puedo fundir con uno o con otro. Así que eso es un poco esa slide, no lo trae en detalle. Y ya cerrando, variantes de los sistemas de adición de metal con láser son, por ejemplo, los que desarrolla Optomec en Estados Unidos, que es básicamente un láser que pasa por un cabezal, se inyecta polvo y el láser va fundiendo ese polvo y se aplica. Es una especie de FDM, pero con metal y con láser. ¿Ya? Esto es algo que se conocía hace mucho tiempo atrás, antes que aparecieran las primeras máquinas, incluso ya en los años 70 se hablaba de depositar material con láser. Simplemente que Optomec mejoró el proceso y de alguna manera hizo un juego tal vez legal y logró apropiarse tal vez momentáneamente del concepto, ¿cierto? Y decir que esto es nuestra creación, pero esto existe hace mucho tiempo. Ahora, toda su innovación está en los cabezales, ¿cierto? Las boquillas, ¿cierto? Hay mucho más que los primeros prototipos de máquinas de deposición con láser. Y es una máquina comercial hoy día de alto rendimiento y muy precisa para el mercado específico de fabricación. Entonces también uno puede comparar la eficiencia de un sistema de DMLS con un sistema tipo Optomec en términos de cuánta energía tengo que gastar para fabricar la misma pieza, cosas por el estilo, se pueden ver ese tipo de variantes. Entonces claramente uno puede aplicar con soldadura manual o todas estas tecnologías que vimos en el video anterior y hacer una pieza 3D, pero va a ser muy gruesa, pero puedo mejorarla notablemente con un sistema de inyección de polvo, láser. Y la idea, entonces nuevamente esta idea de aplicar polvo sobre superficie y crear objetos ya venía hace mucho tiempo por muchas empresas también en el mundo. Sulzer en particular tiene esta tecnología. Así que ejemplos de tecnologías de ese tipo también para poder fabricar múltiples piezas, prótesis o geometrías complejas. Una variante, y ya con esto creo que terminamos, es la empresa Arcam de Suecia, que hoy día fue comprada por General Electric, ¿cierto? Ellos usaban tipos de soldadura, ¿cierto? Que existe la soldadura de arco electrónico y la láser, entonces por lo tanto uno diría, bueno, ¿por qué no poner un método de impresión 3D con arco electrónico? Entonces es la misma cosa. Tengo una cámara donde pongo polvo metálico y lo fundo con un arco electrónico en vez de con un láser. Bueno, eso es lo que hace Arcam, ocuparon un cañón de soldadura láser para hacer fusión de polvo. Como ya lo tengo que hacer en atmósfera controlada, puedo trabajar con titanio, y ni un problema porque no hay contaminación, ni reacción química, ni nada. Puedo hacer ahora todo a alta temperatura también, ahí me acerco al sistema SLS, porque al estar todo también en vacío, puedo subir más la temperatura y evitar oxidación también, que es otro tema no menor. Así que fue una empresa muy avanzada en su tiempo, pero hoy día fue ya comprada por General Electric, que está comprando empresas de fabricación de máquinas para poder ellos mismos tener la tecnología y desarrollar diseños de sus nuevos motores de combustión